esta reunión en torno de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de sermones en Habacuc, aunque la higuera no florezca, de la incertidumbre a la plena confianza. ¿Por qué le pusimos este título a nuestra serie de sermones? De la incertidumbre a la plena confianza. Precisamente porque ese es el movimiento del corazón de Habacuc. Habacuc, cuando empieza en esta conversación con Dios, él empieza en una posición de su corazón que nosotros podríamos llamar una posición de incertidumbre. Un momento en el cual él ve a su ciudad, ve a su pueblo y ve cómo su pueblo está entregado completamente al pecado. Entregado precisamente, por ejemplo, a ídolos como aquellos que sacrificaban a los propios hijos. Entonces esa era la posición del pueblo de Habacuc. Y es ahí donde Habacuc no entiende por qué Dios no ejerce un juicio en contra de este pueblo para poder restaurarlos, levantarlos y llevarlos ante sí. Y es ahí donde Habacuc presenta quejas delante de Dios. Como, ¿hasta cuándo no vienes? ¿Hasta cuándo no haces algo? Por favor, manifiéstate, y así sucesivamente. Y es ahí donde Dios le responde a Habacuc. Se pone delante de él y le dice: ok, yo voy a responder ante la maldad de estos hombres, de mi pueblo, del pueblo de Israel, y voy a enviar a los caldeos. Y los caldeos eran mucho peores. Entonces es ahí donde la incertidumbre de Habacuc crece todavía más. Dice: ¿pero cómo? ¿Cómo tú vas a enviar a los caldeos, que son un pueblo poderoso, que son un pueblo como las termitas que destruyen todo a su paso, que son un pueblo que acaban con todo lo que está a su alrededor? Y es ahí donde precisamente Habacuc continúa en esta conversación con Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a estudiar ahora el capítulo 2. Desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Capítulo 2 de Habacuc, versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 11. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Este es Dios hablando, por si acaso. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo no había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Estas son las palabras de Jehová, que concluyen con el versículo 11. Dice: porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Es aquí donde Jehová responde con una profecía, por así decirlo, en contra de los caldeos, en contra de este pueblo que iba a atacar al pueblo de Dios. Vamos a realizar una oración para luego seguir siendo edificados por la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, agradecidos porque tu palabra nos habla y deseamos precisamente que hable a nuestro corazón. Por favor, guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los momentos más horribles de nuestra vida es precisamente cuando pasamos por incertidumbre. Por esa incertidumbre que puede afectar en todas las áreas de nuestra vida. Esa incertidumbre que nos afecta cuando nosotros no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes.
Esa incertidumbre que nos afecta cuando, por ejemplo, para los más jóvenes no sabemos bueno, para los más jóvenes, no yo, no saben si van a aprobar el año, si van a pasar el ramo que tanto les cuesta, si van a tener muchos rojos o no. Esa incertidumbre carcome nuestro corazón. O esa incertidumbre cuando estamos pasando por momentos de enfermedad, o cuando seres queridos están pasando por momentos de enfermedad. Y nuestro corazón, nuestra mente piensa y repiensa precisamente las distintas situaciones, los distintos panoramas que podemos enfrentar. Cuando un hijo está enfermo y no sabemos si lo vamos a seguir viendo en el día de mañana. Cuando nuestros padres ya han alcanzado avanzada edad y tenemos miedo de perder a aquel consejero que guía nuestra vida, que nos ayuda a tomar decisiones. La incertidumbre se apodera de nosotros en muchos momentos. Cuando falta el trabajo, cuando hay momentos difíciles a enfrentar, ya sea en los estudios o en el trabajo, o incluso la incertidumbre en la relación familiar. Cuando pasamos por esa pelea que por alguna razón no termina nunca y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. La incertidumbre muchas veces se apodera de nuestro corazón. Y es delante de esa incertidumbre es que el Señor, por medio de este texto, nos quiere enseñar que hay esperanza. ¿En qué? En la justicia de Dios. Hay esperanza en la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver en este texto? Primero, saber que de hecho existe injusticia. En este mundo vamos a enfrentar injusticias. En este mundo el Señor nos ha enseñado, el mismo Señor Jesucristo, que nosotros tendremos aflicción. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de las injusticias que corazones pecadores generan. Entonces vamos a enfrentar injusticias. Eso lo vamos a ver en el versículo 6. Después el versículo 7 y 8 nos va a mostrar que parte del juicio de Dios son las mismas consecuencias de nuestros actos. Las mismas consecuencias de nuestros actos son parte del juicio de Dios. Y por último, versículos 9 al 11, que no hay escapatoria al juicio de Dios. ¿Okay? Entonces vamos con la primera enseñanza de este texto, y es precisamente saber que de hecho existen injusticias. Dice el texto así: no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. ¿Contra quién? No contra el pueblo de Dios, sino que contra los caldeos que iban a conquistar el pueblo de Dios. Estos caldeos que eran mucho más malos. Y dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el texto en este momento? Precisamente que existen personas malas. Existen personas que han sido dominadas o se han visto dominadas por su pecado. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, a lo mejor en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en donde sea que nos movamos, incluso en nuestro barrio, vamos a ver que hay gente que ama la maldad. Incluso dentro de nuestra familia, vamos a ver que de hecho hay gente que ama la maldad. Vamos a ver gente que se ha visto cegada por el pecado. Vamos a ver gente que le ha hecho daño a personas queridas, personas que nosotros amamos, pero precisamente porque se han enceguecido por su maldad. Y nosotros empezamos a conversar a lo mejor con esa persona, a tratar de llegar cómo es que él llegó a ser así o ella llegó a ser así, y vemos que siempre es una escalera de caída tras caída tras caída, y un intento de fuga, un intento de huir a las responsabilidades de nuestros actos. Y es precisamente así le ocurrió precisamente a este pueblo de los caldeos. Los caldeos se entregaron a sus ídolos, y al crear ídolos según su imagen, según su propia semejanza, crearon ídolos pecaminosos. Y por lo tanto, como son ídolos que son
producto del pecado, ¿eso qué hace? Normaliza el pecado de cada uno de nosotros. Y es precisamente lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor también. Si nosotros abrimos los ojos a nuestra cultura, a lo que nos rodea, vamos a ver precisamente eso. Vamos a ver personas que entienden que la mejor manera de vivir es matando a los hijos. Y uno puede empezar a intentar entender cómo se llega a esa conclusión. Y es precisamente porque su corazón se ha cegado a las verdades de Dios. Y se han creado ídolos a su propia imagen, a su propia semejanza. Y esos ídolos son los que aprueban sus prácticas pecaminosas. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día en nuestro mundo. Un mundo tomado por el pecado. Tomado por la idolatría. Capturado, preso a la idolatría. A lo mejor tú como padre puedas estar enfrentando las dificultades de criar a un hijo en un colegio donde se entiende como bueno aquello que es malo. Donde se cree fervientemente que la bondad es precisamente aquello que va en contra de la palabra de Dios. Y puedas estar con muchos temores en tu corazón, de no saber cómo esas instituciones van a moldear el corazón de tu hijo. Y puedas estar con incertidumbre. El mensaje de este versículo 6 es que de hecho va a ocurrir, de hecho hay un montón de creencias que intentan robarse el corazón de tus hijos. Y más aún, hay un montón de creencias y pensamientos y formas de ver el mundo que intentan robarse tu propio corazón. Y está ocurriendo. Y debemos estar atentos a esa verdad. Pero siempre sabiendo que el juicio de Dios prevalece. Porque fíjense que este texto, interesantemente, de manera muy bella, está presentando algo que va a ocurrir en el futuro, pero nos presenta un doble futuro. Porque los caldeos todavía no vinieron a conquistar. Es Dios presentándole a Habacuc que van a venir los caldeos, ¿ya? Todavía no han venido, van a venir. Pero al mismo tiempo les dice que después se van a levantar personas diciendo, mira esos caldeos, al fin llegó el juicio en contra de ellos. Entonces está hablando de un futuro que está después del futuro que viene de Habacuc. Y es eso lo que está diciendo. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo sobre él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Es decir, este pueblo que viene a conquistar y apoderarse de todo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Mostrando que ya cayó. A pesar de que vendría a conquistar, también vendría precisamente para caer. Y esa es una esperanza que nosotros podemos tener en el juicio. A lo mejor nosotros estamos viviendo esa incertidumbre de enfrentar un mundo malo, de enfrentar momentos difíciles, de enfrentar personas que pecan en contra de nosotros. Pero sabemos que Dios es un justo juez. Sabemos, creemos y confiamos en que Dios es aquel que reina por sobre todo, que tiene todo bajo su poder, todo bajo su perfecto plan, y que Él ejercerá juicio en el debido tiempo. Y esa también es nuestra esperanza. Entonces el conocer que va a haber maldad en este mundo puede incluso traer esperanza a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es superior a esa maldad de este mundo. Y no solo el texto nos muestra eso, sino que también nos muestra que Dios ejerce su juicio con las propias consecuencias de nuestros actos. Versículos 7 al 8. Dice así: no se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, y de las ciudades, y de todos los que habitan en ellas.
Entonces fíjense, así como ellos despojaron, estos caldeos iban a despojar, de la misma manera ellos serían despojados. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de sus actos. Ellos llevaron a ira a muchos pueblos y esos pueblos se levantarían en contra de ellos. Entonces fíjense cómo está mostrando en esta idea que alguien mal interpretaría como una especie de karma, como lo que haces, te recibes de vuelta y todo lo demás. Pero lo que está mostrando de manera bien poética, en verdad, es precisamente esta idea de cosechas lo que siembras, esta idea de las consecuencias de tus propios actos. Amén. Entonces este pueblo, los caldeos, que eran malos en gran manera, eran completamente distanciados de la palabra de Dios, ellos serían juzgados precisamente con las consecuencias de sus propios actos. Ellos serían conquistados por sus muchas conquistas. Ellos serían destruidos por sus muchas destrucciones. Ellos serían alcanzados por su maldad. Y esa idea de ser alcanzados por la propia maldad es una constante en las Escrituras. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Proverbios, que es un libro que nosotros estudiamos hace algunos meses, vamos a ver que el ser humano, por ejemplo, crea lazos. Y lazos, no lazos familiares, sino que lazos hace referencia a trampas para pájaros. Y después el texto dice que él mismo cae en ellas. ¿Por qué? Porque la maldad nos alcanza. O como el dicho popular, la mentira tiene piernas largas. Precisamente están viendo una realidad de nuestra relación entre nosotros y la llevan a un dicho popular. Y es eso lo que ocurre también, lo que nos muestra la palabra, nos muestra la realidad de nuestro ser. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que el mundo peca, él va a ser alcanzado por esa maldad. Va a ver las consecuencias de sus propios actos, ya sea en el presente o en la era venidera. Y esta es una verdad también para nosotros, para poder cuestionar nuestro corazón, para poder evaluar cómo nosotros estamos viviendo en el presente, cómo nosotros estamos guiando nuestros pasos, cómo nosotros estamos guiando nuestras palabras, cómo nosotros estamos guiando nuestro corazón. ¿Qué es lo primero que busca nuestro corazón? Aquí déjenme volver un poquito atrás. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del versículo 6, nosotros comentamos algo de los intentos de escapar de las propias obras? Este versículo 7 y 8 nos muestran un poco eso también. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano cuando peca? Intenta ocultarlo. Intenta escapar de las consecuencias. Y nosotros no estamos lejos de eso. Como buenos seres humanos que somos, también escapamos de las consecuencias. Recordemos el caso de David, que siempre lo citamos en este púlpito. ¿Qué pasó con David luego de pecar con Betsabé? Él intentó esconder su pecado. Esconder y distanciarse ¿de qué? De las consecuencias de su maldad. Huir de las consecuencias de su pecado. Ocultarlo lo más posible para que no saliera a la luz. Y si tú, hermano, hoy en día, si alguno de nosotros, al evaluar nuestro corazón, vemos que estamos ocultando algún pecado, huye de ahí. Confiesa tu maldad, confiesa tu tentación, confiésalo a algún hermano de la iglesia que esté más cercano, confiésalo a tu cónyuge, confiésalo a quien necesites hacerlo. Porque es así como Dios trabaja también en tu corazón. Es así como Dios va transformando tu corazón de muerte a vida. Es así como Dios va trabajando en nuestro corazón. Porque Él ha creado una comunidad de gracia. Una comunidad llamada iglesia para repartir su gracia a cada uno de nosotros. Y en ese ejercicio de la gracia podemos evidenciar nuestros pecados. Evidenciar nuestra maldad para ser acompañados y ser transformados.
Entonces la invitación del día de hoy, precisamente en este momento, es no seas como los caldeos. No seas como este pueblo terrible que oculta su maldad, que la normaliza como si fuera algo bueno. Te invito a transformar tu corazón por medio de buscar ayuda, buscar guía, buscar instrucción, buscar en la palabra de Dios el ser transformado. Y no ser como un niño pequeño, teniendo pintura en las manos, habiendo pintado todas las paredes, y cuando se le pregunta quién fue, dice, yo no. Y probablemente le eche la culpa al perro o al gato que esté más cerca. Te invito precisamente a madurar en tu fe y luchar contra tus pecados, y que juntos podamos luchar contra nuestros pecados. ¿Por qué? Porque las consecuencias de nuestros actos son parte del juicio divino. Y hay un trecho de la Confesión de Fe de Westminster que nosotros estamos estudiando, que es un documento histórico, que es bien bonito, porque habla de los juicios terrenales. Que puede ser que nosotros veamos a incrédulos que no sufren juicios terrenales, que no sufren las consecuencias de sus actos. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué prospera el impío? ¿Qué está pasando acá? Él va a sufrir un juicio eterno. Por otro lado, lo que dice la confesión en relación a nosotros es que nosotros podemos sufrir juicios temporales. Es decir, sufrir las consecuencias de nuestros actos. Pero gracias a eso, vamos a ser librados de un juicio eterno. ¿Qué más dice el texto? Aparte de hablar de que de hecho existen injusticias, aparte de hablar de que parte de la justicia divina es precisamente entregarnos las consecuencias de nuestros actos, también nos dice que no hay escapatoria del juicio de Dios. No hay escapatoria del juicio de Dios. Versículo 9 en adelante dice así. Y aquí empieza una serie de ayes, como ay en contra de él, ay en contra de él. Nosotros hoy día vamos a ver el primero solamente. ¿Ya? Y la próxima semana, con nuestro presbítero Patricio, vamos a ver los otros tres. ¿Pero cuál es el primero? Dice así versículo 12. Perdón, versículo 9. Ya me está adelantando a la próxima semana. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Esto es lo que estábamos hablando. Como esta torre de Babel que erigimos, que levantamos para poder llegar al cielo y ser como Dios. Ay de aquel que coloca a sí mismo en este lugar de idolatría. ¿Qué más dice? Para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Qué está mostrando? Está mostrando precisamente la maldad de este pueblo que hacía ídolos para sí, que se levantaba a sí mismo por sobre los demás, pero que él sería alcanzado por el juicio. Que este pueblo sería alcanzado por el juicio de Dios. Y esa es una verdad certera, que es constante en la palabra de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Ya sea un juicio terrenal, por medio de las consecuencias de nuestros actos, o ya sea el juicio eterno. Aquel malo que nosotros vemos que prospera a pesar de su impiedad, aquella persona que asciende en el trabajo a pesar de que nunca ha hecho ni un solo informe, a pesar de que nunca ha hecho nada bien, pero aún así lo ascienden por alguna razón, por contactos, por lo que sea, por el poder de su impiedad. Él va a recibir un juicio. Él va a recibir un juicio. A pesar de que en este mundo malo él prospere, él va a recibir un juicio de parte de Dios cuando Cristo venga. Y este juicio es ineludible, o casi ineludible. La única manera de eludir el juicio de Dios es por medio de la obra de Cristo. Es por medio de que Cristo transforme nuestro corazón de piedra a carne. Y es ahí donde nosotros no pasaremos por este juicio, sino que disfrutaremos del galardón.
Entonces este es el momento precisamente donde te invito a evaluar tu corazón. Te invito a que mires hacia adentro y veas si tu corazón es de piedra o es un corazón de carne. Te invito a que evalúes tu vida, que evalúes tus pasos, evalúes tus palabras, evalúes tus pensamientos, evalúes cada momento de tu vida, cada minuto de esta semana. Y puedas, si es que te encuentras fallo, si es que te encuentras distante de Dios, puedas humillarte delante de Él, puedas arrodillarte delante de Dios, puedas declarar que Él es Dios de dioses, que Él es Señor de señores, que Él es el Rey de reyes y que necesitamos de la obra de Cristo para vivir, que anhelamos huir del juicio y poder disfrutar de la cruz de Cristo. Poder mirar a Dios no como este juez que viene a castigarnos, sino que verlo como el Padre amoroso que viene a abrazarnos. Te invito a que puedas entregarte por completo a este Dios Padre amoroso. A disfrutar de que Cristo murió en una cruz para poder tomar nuestros pecados, nuestras maldades presentes, pasadas y futuras, y arrojarlo a lo más profundo del mar, y allí olvidarse de cada uno de ellos. Te invito a disfrutar de la obra de Cristo. Te invito a que puedas evaluar tu vida y ver si acaso el día de hoy somos caldeos o si acaso somos hijos de Dios que disfrutan de su gracia. No exentos de pecados, no libres de caer, pero sí sabiendo que tenemos un Padre amoroso que nos toma de la mano, nos levanta, endereza nuestras piernas y nos enseña a caminar nuevamente. ¿Cómo tener esperanza en medio del juicio de Dios? Primero, sabiendo que existe maldad. Sabiendo que esa maldad va a quebrar nuestro corazón. Segundo, sabiendo que Dios ejerce un juicio. Puede ser en esta vida, por medio de las consecuencias de nuestros actos, o puede ser cuando Él venga por segunda vez. Y sabiendo precisamente que nadie está libre del juicio de Dios. Te invito a que en la semana podamos meditar de eso. Y que tengamos el disfrute de la misericordia de Dios, de poder ser liberados de ese juicio. ¿Y cómo poder ser liberados de ese juicio? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz.